En una semana, el 8 de agosto, se discute en el Senado de la Nación la ley por un aborto legal, seguro y gratuito, que ya tuvo una media sanción en diputados. La discusión pasa por si habrá modificaciones a esta ley o no, y si se logra discutir esto ahora, cuando una gran parte de la sociedad argentina necesita que se discuta. Vamos a hablar hoy del tema nuevamente, en este caso desde una mirada desde las leyes, de cómo se analiza desde diferentes aspectos esta problemática, esta discusión en torno al aborto. Y también hablaremos de lo que pasó con el Colegio de Abogados, que esta semana fue fruto de una polémica, porque se conoció un comunicado en el que aparentemente el Colegio de Abogados se mostraba en contra de la ley por un aborto legal, seguro y gratuito. Esto generó una manifestación, una protesta de profesionales y después una aclaración del Colegio de Abogados de que no era el pleno del colegio, sino unas comisiones internas dentro de ese colegio las que habían tomado esa decisión. Vamos al tape y ya venimos aquí con los invitados en el piso. Le voy a dar la palabra al primer expositor, que es el doctor Hernán Gulco, abogado de la Universidad Torcuato Di Tella, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles y profesor de la maestría en Derecho Penal, y es constitucionalista y profesor también de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La cuestión que se plantea acá es si el proyecto que se está tratando sobre despenalización sería violatorio del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana y en otras disposiciones constitucionales. En primer lugar, la pregunta parece extraña porque normalmente la cuestión que uno se plantea en estos casos no es si el Congreso está obligado a castigar, sino si tiene facultades para castigar. Es decir, en principio, la decisión de no reprimir determinadas conductas parece ser una facultad discrecional del Congreso. Por supuesto, hay excepciones. El Congreso argentino tiene la obligación constitucional de reprimir los genocidios, los crímenes de lesa humanidad, las violaciones graves de derechos humanos. Pero esa obligación de tutelar valores fundamentales como el derecho a la vida no es absoluta, como lo resolvió la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Albán Cornejo contra Ecuador. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿a qué categoría pertenece? ¿Pertenece a esa categoría donde existe una obligación absoluta, inflexible, sin excepciones, de castigar? ¿O por el contrario es una facultad, en principio discrecional del Congreso de la Nación, decidir reprimir o no este tipo de conducta? A mí me parece que la respuesta es que la interrupción voluntaria del embarazo pertenece a esta segunda categoría. Esto es, el Congreso tiene la facultad de no reprimir. ¿Y esto en qué se basa? Bueno, hay dos fallos que por supuesto se han mencionado ya varias veces, uno de la Corte Suprema, FAL, y otro de la Corte Interamericana, el caso Artavia Murillo, donde, entre otras cosas, estos tribunales interpretaron el artículo 4.1 de la Convención Americana, establece el derecho a la vida, y específicamente interpretaron la expresión en general. Recuerden que esta convención, en el artículo 4.1, protege la vida desde la concepción en general, y la conclusión de ambos tribunales, basándose en los antecedentes de esta norma, es que no existe una obligación absoluta de proteger el derecho a la vida. Por lo menos no existe una obligación absoluta de proteger a la vida mediante la utilización del derecho penal. Ahora bien, a esto cabe agregar lo siguiente. A diferencia de los casos, delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio o graves violaciones de derechos humanos, acá lo que tenemos es un conflicto de derechos. Por un lado, podríamos hablar, por supuesto, que la vida prenatal debe ser protegida, pero por otro lado, los derechos a la autonomía y a la integridad física y psicológica de la mujer también. Entonces, dado que obligar a llevar a término un embarazo tiene consecuencias sumamente graves para las mujeres, podemos sostener que es bastante razonable si el Congreso decide despenalizar estas conductas, por lo menos dentro de un determinado plazo. A esto cabe agregar,
por supuesto, la circunstancia de que la represión penal de la interrupción voluntaria del embarazo ha demostrado ser un fracaso. Entonces, esta circunstancia también es un argumento adicional para decir, dentro de las amplias facultades que tiene el Congreso de la Nación para fijar la política criminal, se encuentra la de decidir no penalizar estas conductas y utilizar vías alternativas para evitar la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, el derecho penal, como ustedes saben, es la última ratio, es la medida más extrema que puede usar el Estado, y cuando resulta irrazonable utilizar el derecho penal, como parece ser este el caso, el Congreso de la Nación no tiene ninguna obligación de utilizar este mecanismo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estamos con Julia Reartes, abogada, especialista en Derecho de Familia y Violencia Familiar. Hola, Julia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Tuviste que ver, me dijeron, estuviste en la protesta en el Colegio de Abogados y quiero que hablemos después particularmente de eso y de toda esa trama y de qué sienten los abogados. También con vos quiero hablarlo. Agustina Chuburu, muchas gracias por venir. Agostina Chuburu, gracias. Muchas gracias. Y el otro invitado es el fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo. Hola, Marcelo, muchas gracias por Hola, Dante, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, voy a empezar por Marcelo porque he hablado con él este tema, me parece que en 2007-2008, ya en aquel tiempo hablábamos de lo que pasaba con los abortos, con las clínicas de abortos que existen en Córdoba, y con un caso en particular en el que vos trabajaste. Y bueno, siempre hemos tenido este tipo de conversaciones y la verdad es que me gustaría saber primero como fiscal y como persona que ha estado en diferentes espacios de la justicia de Córdoba, ¿qué sentí en principio con que se empieza a discutir esto, ¿no? Que durante mucho tiempo vos planteabas que había que discutirlo y no estaba en la agenda pública. Bueno, la verdad es que para mí es una gran satisfacción y una enorme oportunidad porque son debates que vienen desde antes, se están dando ahora y seguramente nos van a trascender, pero también es oportuno tratar de ir aportando a la construcción. Y yo he tenido, como vos lo contás, una vivencia bastante particular. Hace ya unos años me tocó investigar una investigación que ya estaba iniciada, una clínica de aborto en Córdoba. Esa clínica de aborto es de un médico conocido, condenado por distintos hechos delictivos, involucrado en distintas ramas de hechos delictivos incluso, pero una de estas se dedicaba a una clínica clandestina de abortos. Allí lo primero fue abordar una serie de intervenciones telefónicas donde, de acuerdo al mes que la persona tenía su retraso en el embarazo, él cobraba una tarifa. Lo planteo en estos términos con esta crudeza porque sí. Así está reflejado. La sensibilidad a partir de esto cambió absolutamente en toda la gente que estaba trabajando en el equipo. Había tarifas, había la necesidad de traer algodones, alcoholes, todos los insumos, porque él no ponía ningún tipo de aporte dinerario y se cobraba a valores de lo que es hoy cerca de 20.000 pesos en unas clínicas que eran prohibidas, clandestinas, lúgubres, sórdidas. Y hemos tenido dos experiencias en relación a esto. Una, la de una mujer muy humilde que llamaba desde el interior diciendo que no llegaba a la plata esa. Y esta persona, después pudimos investigar, terminó en un hospital público falleciendo a raíz de una septicemia por un aborto clandestino que ella misma se practicó, lo cual verdaderamente fue atroz y cruel. Y la otra situación que también se puede establecer, que después se remitieron antecedentes de la justicia federal, es que esta persona además generaba falsas identidades porque había mujeres muy vulnerables a las que él le decía, mirá, vos seguí con el desarrollo de esta criatura y yo me hago cargo de todos los gastos, y esta persona después falsificaba el certificado de nacimiento y lo entregaba con papeles a una criatura en un mercado que, te imaginás, era verdaderamente algo deplorable, pero esto funcionaba y logramos establecer dónde vivía una de estas personas en un barrio privado de la ciudad de Córdoba. Así que esto, que es lúgubre, sordo, dramático, era abordado de esta manera por esta persona. Y para que te des una idea, durante todos los meses que duró esa intervención, había 10 abortos clandestinos por día. Yo simplemente lo invito a todos a que hagan la multiplicación y se den cuenta de las cifras de las que estamos hablando. Esto me cambió mi forma de ver y fundamentalmente abordar a la mujer y decir, la mujer
que toma esta decisión, sobre la que la educación sexual, sus decisiones, la pareja, no ha podido solucionarlo de otra manera, la mujer no puede ser abandonada, porque esto es un acto de violencia brutal por parte de todos, la sociedad que quiere mirar para otro lado y hacer como si esto no ocurriera, y esto ocurre. Y no solo hay que pensar en 2 vidas, sino en 3, en 4, en 5, porque esta madre dejó a toda una familia sin su presencia a raíz de tener que hacerse esta práctica clandestina. Así que esta experiencia, en mi caso particular, me llevó a considerar esto desde este lugar. Aporto esto porque no desconozco que hay otras posiciones en relación a lo que es un debate sobre estas características, pero son acuerdos a los que entiendo que hay que llegar para que podamos avanzar construyendo una sociedad más justa, sobre todo para aquellas personas que no pueden disponer de otros medios para tratar de alguna manera mitigar su condición de mujer embarazada, que muchas veces no es deseada. Vamos a volver varias veces sobre el caso de Lisanti, no lo nombró Marcelo, pero el doctor en cuestión es el doctor de Lisanti, porque es muy particular y muestra hasta qué punto aquel que tenga una postura negando esta situación o se hace el tonto o no termina de entender el nivel de la problemática que hay con el aborto en esta ciudad, ¿no? Estamos hablando de un caso de esta ciudad. Julia, no sobre esto en particular, pero sí sobre tu postura en relación a esta situación, porque me gusta esta idea de llevarlo al plano de lo práctico y de lo que se vive en la cotidianeidad de lo que uno vive, de lo que nosotros vivimos. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, digamos, coincidiendo un poco, el doctor Hidalgo lo que nos ha mostrado es la trama delictiva que hay detrás, digamos, de esta problemática del aborto. Y por eso, digamos, muchos de los que estamos trabajando y de alguna manera apoyando y militando esta ley, trabajamos también, digamos, con la expresión es que no es aborto sí, aborto no, es aborto legal o aborto clandestino. Partiendo de que, bueno, cuando una persona gestante toma la decisión de no seguir adelante o interrumpir su embarazo, difícilmente planteos, digamos, ya sea represivos contenidos en la ley o planteos de la perspectiva moral, religiosa o filosófica la hagan cambiar de opinión. Ya excede a su vez, justamente en el debate que se suscitó en nuestra institución colegial, decíamos que ya este tema excede, digamos, los planteos morales, personales o filosóficos y claramente nos interpela desde el punto de vista de la política pública. También acá recién se decía que en Córdoba hay aproximadamente 10 abortos clandestinos por día, o sea, con las consecuencias en la salud para la mujer que tiene esa práctica, siempre y cuando la realice de modo clandestino, porque si la realiza en otras condiciones no hay el mismo riesgo de vida. Entonces, bueno, estamos enfrente de una problemática, digamos, de Estado, que el Estado debe regular, debe intervenir, y claramente es un problema de salud pública en donde creo que hay que hacer el esfuerzo porque las posiciones personales cedan frente, digamos, a esto que ya, digamos, las cifras, el sufrimiento, el dolor de las víctimas en esta situación merece, digamos, otro tipo de regulación por parte del Estado. Agostina, cuando se conoció el comunicado del Colegio de Abogados, a mí me llamó la atención que no hubiera conciencia de esto que estamos hablando, ¿no? De que, digo, si uno tuviera una mirada negativa hacia el Colegio de Abogados, diría, pero ¿qué pasa? ¿Qué se está protegiendo a la hora de sacar un comunicado así? Si no se protege el derecho de las mujeres a decidir, ¿qué es lo otro que se protege? ¿Por qué esa posición? ¿Qué sentiste vos como abogada y en torno a esto en general? Sí, en principio indignación, digamos, porque lo que nos generó fue, sale un comunicado del colegio, o sea, con el membrete del Colegio de Abogados, firmado por una persona que es secretaria, creo que de una de las salas, no por miembros del directorio, digamos, entonces eso es lo que ya nos llamó la atención. Y por otro lado dijimos, ¿en qué momento se nos consultó o en qué momento nos vimos representados en esta decisión? Digamos, porque un colegio
que tiene, no sé, muchísima cantidad de abogados matriculados en él, de repente saca un comunicado hablando de la inconstitucionalidad del proyecto de ley. Claro, porque además la palabra era inconstitucionalidad, ¿no? Exacto, sí. Bueno, y diciendo un montón de cosas más, digamos, pero en principio lo que nos generó fue, pidamos, que fue lo primero que hicimos al día siguiente, que ahí nos encontramos con Julia y las otras compañeras, pero el primer planteo fue, presentemos un pedido de informe que nos den explicaciones de por qué hicieron esto, qué los lleva a tomar esta decisión, quién toma esta decisión por nosotras y nosotros, digamos. Porque... ¿Y cuál fue la respuesta del Colegio de Abogados? En principio, esa tarde, a mediodía, presentamos un pedido de informe y un repudio de la nota. Nos respondieron que, en realidad no nos respondieron directamente en ese momento, sino lo dejamos en mesa de entradas y salió un comunicado que nos llegó por mail a quienes estamos matriculadas y matriculados, diciendo que el colegio en realidad no iba a tomar postura, digo, como abriéndose de esta idea de primero salen a decir una cosa y después diciendo como, bueno, el colegio no va a tomar postura porque entre las salas hay desacuerdos, entonces directamente vamos a corrernos de esto. Obviamente después, bueno, surgieron notas periodísticas de distintos miembros del directorio diciendo que no se llegaron a decir hasta que podíamos llegar a tomar el colegio, digamos, una cosa que no tiene lógica, que es lo que hablábamos con Julia hace un rato de esta idea de que nos tildan a las feministas o a quienes estamos en estas luchas, digamos, como, no sé, violentas. Va por todo, digamos. Sí, exacto. Como que vamos a arrasar con las instituciones, digamos, esta idea loca. Entonces, bueno, en principio eso, queríamos que nos dieran explicaciones de si efectivamente era una decisión del colegio o de las personas que lo dirigen al menos, o si era solamente Viale, que es quien lo firma y que utilizó el membrete del colegio, porque en realidad esa era la cuestión, digamos, porque está firmado por él y no por el directorio, pero tiene el membrete, entonces, bueno, ese era el pedido de explicaciones. Luego ayer presentamos otra nota también, que es como una especie de repudio más pedido de informe y aclarándole algunas cuestiones diciendo, bueno, evidentemente no era tan inocente la nota, digamos, y bueno, y pidiéndoles que por favor nos dejaran participar. Entonces, bueno, después abrieron un debate que se va a dar este viernes a las 3 de la tarde en el colegio. Va a haber una convocatoria, un debate en el colegio. Bueno, con posturas encontradas. Exacto. Va a haber, la idea es que haya paridad, digamos, entre distintas posturas. Y bueno, de hecho abrieron inscripciones. Primero que cada una de las salas va a tener 3 personas, ¿no? Que van, cada una de las salas va a proponer a 3 personas. La idea es que sean igual número también de a favor y en contra para que puedan dar la postura. Y a su vez nos abrieron a los matriculados y matriculadas para que podamos participar de ese debate. Quienes propongan las salas van a tener 10 minutos y el resto vamos a tener 5 minutos. Se va a llevar adelante la discusión que se debió llevar adelante antes del comunicado. Sería más o menos la explicación, ¿no? Hay una cosa del caso de Lizanti que a mí me impresiona mucho, porque si yo no recuerdo mal, entre la primera detención de Lizanti por su primera clínica de aborto y la última pasaron 2 detenciones más, o sea que fue detenido 4 veces, si no recuerdo mal. Sí. O sea que había una industria y a mí ahí es donde me duele más y me hace pensar mucho en lo que discutimos cuando discutimos sobre aborto legal o aborto clandestino, ¿no? Porque de Lizanti apenas salía de la cárcel, volvía a poner con su madre una nueva clínica, hasta que nuevamente era detenido por alguno de los muchos delitos que cometía, y eso mostraba toda la industria que había detrás de esa estructura, ¿no? Incluso yo te diría que hasta el momento, mirá, para remontarnos en el tiempo, esta persona trabajaba nada más ni nada menos que en la Maternidad Nacional de Córdoba, donde trabajaba su madre como asistente de obstetricia. De allí obtenían aquellas personas que finalmente terminaron haciéndose abortos clandestinos en su propia clínica clandestina. Es decir, el Estado Nacional le podía brindar en la maternidad una contención y terminaban en la clínica. Yo tengo muy presente todo este drama y es lo que me motiva a poder tratar de exponerlo. Yo entiendo que hay ciertas cuestiones religiosas, ideológicas, dogmas, que cruzan nuestras vivencias y nuestra manera de pensar y de sentir esto. Pero fíjate que he escuchado todo tipo de argumentos en este tiempo
y fundamentalmente lo que pretendo es que podamos seguir dialogando respetando estas posiciones, las que tengamos. Lo que yo sí quiero plantearte es esto. Hay convenciones. Yo he escuchado uno de los argumentos era que en la democracia hay valores que trascienden cualquier cuestión y uno es la vida, etcétera, etcétera. Y bueno, desde ya que no solo en los gobiernos democráticos, probablemente en muchos otros se invoque esto. Lo cierto es que, fíjate, cuando tomamos las dos puntas de esta historia, por ejemplo, la convención sobre lo que es la muerte cerebral, yo quisiera que sepan aquellas personas que propugnan el derecho a la vida como una cuestión absoluta, que se deriva de un convenio llevado adelante por investigadores de Harvard a pedido de las clínicas norteamericanas en el año 1969 y a partir de ahí se instaló por décadas esto. Es decir, en relación a la vida ocurre esta cuestión, tal como lo han mencionado distintos doctrinarios, la Corte Interamericana en el caso de Artavia Murillo, y ya antes, también la Corte Interamericana en el caso Baby Boy, ha indicado que el derecho de los estados a regular la interrupción del embarazo es una posibilidad. Entonces, cuando analizamos esto, yo lo que pido a las personas que tienen que tomar esta decisión, sabiendo que esto cruza todos estos aspectos, es que, por favor, no la dejen sola a la mujer, porque esto es un acto de violencia brutal, necesita el apoyo del Estado. He escuchado otras posiciones, por ejemplo, brindar algún tipo de solución, lo he escuchado de gente que milita a favor de entender que no debe haber ningún tipo de legislación, por ejemplo, aplicar el principio de oportunidad, pero es que la mujer judicializada en esta situación es expulsada de un sistema legal a un sistema ilegal, por las razones que sea. La mujer, la pareja que toma la decisión de llevar adelante una interrupción voluntaria del embarazo, entonces es expulsada, si es judicializada, si tiene que pasar por todo un sistema que es precisamente lo que la Corte Suprema nos ha señalado. Es decir, acá hay cuestiones de distintos tipos, argumentaciones de distintos tipos, pero nuevamente, después de poder ver esa situación, he escuchado a las autoridades máximas del país decir que qué problema hay con que una persona tenga un hijo y después lo dé en adopción. Es decir, he escuchado de todo. Lo que yo le pediría a nuestros representantes, a las personas que tienen la obligación de llevar adelante una decisión es que, por favor, piensen en estas situaciones de violencia extrema a la que es sometida la mujer, en estos lugares sórdidos, lúgubres, espantosos. No se la puede abandonar a la mujer en esta situación, a la familia, a las parejas, a veces que tienen que recurrir a esta práctica por las razones que sea. Además de generar un sistema clandestino gigantesco de divisas. Hay un colega que publicó en un diario de circulación en el país, creo que era Infobae, a metros del obelisco había una clínica de aborto que funcionó durante también décadas. A metros del obelisco, es decir, realmente no querer abordar esta realidad, no verla, ocultar, mirar para otro lado, ponerle una tapa, no nos hace bien como sociedad. Me hace acordar en alguna manera al debate, ¿no? El país estaba cruzado también por situaciones económicas, oscuras, problemas de derechos humanos gravísimos, y en aquel momento el presidente, que era Raúl Ricardo Alfonsín, puso sobre el tapete un tema que era terrible, que era el del divorcio. Y yo recuerdo que decían, se va a terminar la familia en el país. Bueno, y no pasó nada de eso. Ese es otro tema, porque cada vez que se discuten estas cosas es la familia la que peligra, como para algunos sectores, cuando la familia justamente es otra cosa y no tiene que impedir que las personas tengan sus derechos, ¿no? Vamos a un corte, ya venimos y seguimos charlando con los tres invitados en Debate.